Neuroconciencia, de Fundación AISE. Con Inmaculada Vico. Hola, buenas noches, bienvenido al podcast de Neuroocupación. A 17 de enero de 2024 estrenamos año y bueno, vamos con el primer episodio de este año, que también es el episodio número 17 de nuestro podcast específico de terapia ocupacional dentro de Neuroconciencia de Fundación AISE, que como sabéis pues están también las secciones de Neurofisio Club, están también neuropsicología, está neurologopedia y pues nosotros que nos unimos ahí hace un par de añitos y bueno, vamos tirando y contando cositas interesantes. Como siempre, y como esto es de la fundación, como una entidad sin ánimo de lucro, pues toca la cuñita publicitaria de que con el nuevo año se inician las nuevas ayudas de la Fundación AISE para personas con patología neurológica. Este año hay dos tipos de becas. Hay unas becas de ayuda a personas con trastornos neurológicos degenerativos. Tienen una, un proceso donde no se puede hacer una intervención de tipo intensiva, como si se hace en otras patologías, pero también entendemos que necesitan una ayuda. Entonces, el Congreso de Neuroconciencia que se celebró de la Fundación AISE en 2023 sobre trastornos neurológicos funcionales, pues el dinero que se da con ese congreso va destinado a estas ayudas, que son de unos 5.000 euros. Y luego tenemos también otra ayuda a trastornos neurológicos en adultos y en niños de fase aguda, en el que se plantea un trabajo intensivo y se reduce el precio a la mitad del precio de la sesión, ¿vale? Con lo cual el precio de sesión de 45 minutos con cualquier profesional se quedaría a 12 euros y el resto pues lo costea la fundación. Así que si conocéis a gente que esté interesado, que se pueda beneficiar de esta ayuda, pues ya sabéis que buscarnos en fundacionaise.es y que vamos a por todas, porque el dinero está ahí para gastarlo. Entonces, las ayudas se tienen que gastar para que el año que viene tengamos. Así que esa es la parte más importante de todo esto, porque estamos aquí para intentar facilitar el acceso a personas con patología neurológica. Y dicho esta parte de publicidad, pues bueno, vamos a empezar el podcast, vamos a presentar a las personas que han venido hoy a acompañarnos. Como siempre está Merche Fernández, que ya una coordinadora más de este podcast y medio de Fundación AICE. Y luego hoy pues tenemos a dos super invitados, que son Cristina de Diego y Jorge Alegre, que nos van a hablar sobre intervención de terapia ocupacional en patología neurológica, en daño en ictus, en comunitario. Entonces, bueno, lo primero, daros la bienvenida a los tres por estar aquí una nochecita más. Y bueno, que me contéis un poquito, que os presentéis, porque bueno, a mí me gusta más que presentaros yo, pues que os presentéis vosotros, que nos contéis un poquito quiénes sois, a qué dedicáis, de dónde venís y cómo habéis llegado a estas cosas tan raras de la comunitaria en terapia ocupacional, que eso está muy guay, se dice mucho, pero luego no tantos trabajamos en esa línea. Entonces, dejo la palabra a Cristina, por ejemplo. Bueno, pues hola a todos. Y bueno, lo primero, gracias por invitarnos a participar en este podcast porque, bueno, yo creo que va a ser súper interesante y van a ser cosas, creo que necesarias y que quizá, bueno, pues a veces se comentan así entre compañeros, pero bueno, merece la pena un poco destinar este tiempo a poder hablar. En mi caso, yo soy terapeuta ocupacional, soy fisio y, bueno, mi especialidad es en el ámbito de la neurociencia, rehabilitación neurológica, sobre todo de pacientes, de personas que han tenido un ictus. Actualmente hago más el tema de investigación. Estoy centrada en investigación sobre ictus y en concreto pues sobre la participación de las personas que han tenido un ictus.
Mi trayectoria ha sido sobre todo a nivel de asistencia clínica con personas que pues, de alguna manera han tenido alguna lesión, patología neurológica, pues casi como 15 años o así. Y ahora, pues los últimos años estoy centrada en esta investigación. Así que bueno, espero poderos aportar las cositas que hemos ido viendo en la investigación y las cosas que vamos leyendo, ¿no? En los artículos que se están publicando. Bueno, pues allá voy yo. Bueno, lo primero de todo, muchas gracias a la Fundación AISE por contar conmigo en este podcast. Es un placer. Mi nombre es Jorge Alegre, soy terapeuta ocupacional que actualmente trabajo en el Centro Europeo de Neurociencias y bueno, la verdad es que preguntándome un poco sobre cómo había acabado aquí y trabajando un poco en este área o por lo menos con el interés que tengo actualmente, pues me tengo que ir bastante lejos en el tiempo, yo creo, en líneas generales. Hace ya unos años estuve trabajando como valorador de la dependencia en Castilla-La Mancha, entonces nos íbamos moviendo por toda la provincia de Cuenca y era visita tras visita domiciliaria, analizando cosas del entorno y bueno, pues situaciones de dependencia bastante diversas. No era un trabajo muy estimulante en ciertos aspectos, pero la verdad que a la hora de manejarse con familias, con aspectos que en líneas generales yo creo que están dentro del campo de la terapia ocupacional, pues la verdad que me sentía cómodo y fue un buen momento de aprendizaje. Luego estuve trabajando unos años también en el ámbito docente en la universidad. Hice una tesis doctoral donde estuve visitando 85 domicilios de gente con Parkinson. Entonces, mi interés pues seguía, la verdad que seguía incrementándose. Estando como profesor en la universidad, compré una escala que es la ACS, bueno, la adquirió el departamento y la verdad que trasteando, pues prácticamente no había ni escuchado casi el concepto de participación porque no se veía realmente luego en los centros. Y bueno, pues indagando, hicimos una adaptación de la escala para realmente a la cultura española y tiempo después, pues muchas de las ideas que tenía relacionadas con el tema investigador iban dirigidas sobre todo a empezar a indagar mucho más en el contexto de sobre todo personas con problemas neurológicos. Y nada, unos años después me marché de la universidad y comencé a trabajar en distintos sitios donde me permitían la posibilidad de poder ir a acudir también a domicilios y la verdad es que es donde más cómodo me encuentro y donde yo creo que es donde realmente más valor tiene o donde más valor que pienso que aportamos como profesionales, o que se nos entienda en cierta manera el trabajo que realizamos. Pues ahí sigue desarrollándose pues mi foco de interés y actualmente pues bueno, en un campo un poquito más específico también o más concreto que son el tema de las terapias intensivas, pues tiene cabida también al final trabajar en un contexto real y, y hasta ahí. Y Merche, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿qué te espera hoy de este súper encuentro? Ay, hola, muy buenas. Pues nada, yo espero pasármelo bien. ¿Sabes? Estoy con Cristina, con Jorge, con Inma, nos falta Ana, pero pues me siento como en casa y me alegro un montón que hayáis aceptado la invitación, Cristina, Jorge. Y, y bueno, sí, a ver, es un tema que el tema de la participación en comunidad y la vivencia del paciente en el domicilio, creo que es algo tan importante y creo que es algo, o sea, intrínseco a la terapia ocupacional, pero por motivos yo creo que organizativos de los centros no se suele hacer, pero cada vez estoy más convencida que si no vamos al domicilio, poco vale el trabajo que se hace en sala, ¿vale? Que no quiero que se me malinterprete, pero vamos, yo actualmente estoy haciendo mucho domicilio y, y veo que hay cosas que igual en sala las explicas, las practicas y va todo bien, y llegas al domicilio y ¡clean! Algo falla y no se aplica. ¿Y qué decimos los terapeutas? Pues siempre buscamos un motivo. No, claro, es que el familiar pues no lo hace, es que no me hacen caso. Y no, siempre buscamos un motivo externo a por qué está pasando, ¿no? Y me parece muy interesante y me apetece mucho pues profundizar y revisando un poquito los artículos que nos enviasteis, ¿no? Pues estas dimensiones personales, ambientales, que influyen y que si no las tenemos en cuenta, pues efectivamente, si el paciente luego no lo lleva a cabo, pues lo que le estemos enseñando no lo lleva a cabo en el domicilio, con su entorno, con sus necesidades y con su familia y con todo, pues no sirve para nada. Entonces yo creo que es una reflexión, pues bueno, importante, ¿no? Lo que podemos hacer hoy
Y eso, pues me alegro mucho que estéis aquí, Jorge y Cristina, que con, bueno, pues con la perspectiva y el trabajo de investigación que estáis haciendo, pues seguro que sacamos cosas chulas. Genial. Pues sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo también estoy ahora más en domicilio, pues bueno, pues porque la vida me ha traído a esto, ¿no? Y creo que aporta muchísimo que no vemos luego, ¿no? Cuando estamos encerrados en clínica. Y muchas veces es verdad que estamos en clínica y dices, bueno, voy a una valoración a domicilio, pero no tiene nada que ver con el trabajo in situ, ¿no? Yo sí primero me gustaría que aclaremos un poquito la diferencia, ¿no? Que también no lo hemos encontrado mucho entre trabajar en domicilio, sobre el domicilio y participando en domicilio, o hago la terapia que hago en la clínica, pero en el domicilio. Es decir, sigo poniéndole los mismos tipos de ejercicios que le pondría a hacer en la clínica, pero lo hago en domicilio y entonces ya estoy trabajando en contexto y estoy trabajando, ¿no? Porque es verdad que muchas veces ahí nos perdemos, ¿no? Es como, no, yo trabajo en contexto ya, pero si estás trabajando en contexto poniendo taco y cono, ¿no? Que es la frase típica, entonces eso mismo lo puedes hacer en clínica. Contarnos un poquito qué características tiene ese trabajo en participación y ese trabajo contextual en comunitaria y en contexto. Un poco bajo mi perspectiva, en líneas generales, yo creo que, claro, son dos contextos bastante diferenciales y no se puede quedar una intervención exclusivamente en realizar ejercicio físico. Y no es una cosa que diga yo, sino que ya aparece en más literatura. Claro, cambia un poco desde la perspectiva también de el dominio de la persona. Es decir, no es lo mismo trabajar en tu propio entorno con tus elementos significativos que lo que tú puedes realmente simular en un centro con distintas características, aunque esté muy bien amueblado, aunque parezca un domicilio, sigue sin ser lo mismo. Creo que hay muchas rutinas familiares, muchos elementos de las estrategias que podemos llevar a cabo que no se van a dar nunca en la clínica o en intentar desarrollar ejercicio, ¿no? Es más, cuando vemos, por ejemplo, cómo se dirigen los familiares o cómo tratan los familiares en los centros clínicos, en las empresas en las que trabajamos, el rol o la forma en la que se dirigen, yo creo que no es exactamente igual en la propia casa. Entonces ya simplemente ese manejo, llámale educativo, de análisis de ese tipo de conductas que van a interferir muchísimo o facilitar que lo que vamos a hacer, ya simplemente es un elemento a controlar que realmente no se puede dar de la misma manera o con la misma intensidad en un entorno, pues sí, más clínico, ¿no? La clínica típica. Por otro lado, realmente, si tú acudes a un domicilio es para, sobre todo, profundizar en aquellas áreas que sean mucho más importantes para la persona, ¿no? Vuelve realmente al entorno que le importa. Difícilmente puedes verlo en un centro clínico, por mucho que se estén realizando actividades que van a poder tener un impacto. Y luego, pues otros aspectos quizá más significativos que hacen guiar mucho más la intervención es el tema de la posibilidad de transferencia, que es inagotable las posibilidades que te da un domicilio en comparación con lo que tú puedes realmente abordar en cualquier centro, ¿no? Incluso con muchos medios. Pero yo creo que deberíamos estar siempre ahí, si me apuras, desde el inicio, que esta es una de las grandes preguntas, ¿eh? ¿Cuándo empezar a trabajar o cuándo empezar a analizar? Ya cuando hemos comenzado la intervención o tener muy claro cómo es el contexto en el que se encuentra la persona, porque seguramente vayan a saltar durante el proceso terapéutico cosas que afectan, porque en el día a día nosotros, depende de la dinámica de los centros, vemos muy poco relativamente. El resto es todo lo que ocurre en su vida real. Pues ahí ya es algo que tiene un impacto bastante grande. Y yo creo que esa fijación, esa generalización va a ser mucho más sencilla siempre en un entorno más parecido a su vida real. Pues estoy totalmente de acuerdo contigo, Jorge. Hay un montón de aspectos que tenemos que considerar y que quizá nos damos cuenta cuando vamos al domicilio. Por mi experiencia, en algunos de los centros donde he trabajado, he tenido la posibilidad de hacerle el primer día esa valoración en domicilio. Es cierto que a veces esa valoración es un poco extraña porque invades el espacio, porque quizá de repente empiezas a coger medidas de distancias, que es el protocolo un poco que a veces se estipula desde algunos sitios de, bueno, pues las barreras arquitectónicas, ¿no? Entonces, de repente la gente te ve con 1 metro y haciendo preguntas un poco extrañas. Entonces, quizá a veces
es más necesaria una primera entrevista, igual en el entorno familiar, pero más distendida, ¿no? En la que ya se ven matices. Tú ya vas observando, quizá no es necesario medidas con 1 metro, pero bueno, observas un poco cómo se maneja la persona, cómo está en el entorno familiar. Y en otras situaciones, este tipo de valoraciones las he hecho ya cuando casi se les va a dar el alta, ¿no? Es un poco, pues si han estado hospitalizados, pues bueno, les van a volver a su domicilio y qué últimas cosas necesitan para poder retornar a ese domicilio y de alguna manera ser lo más independientes posibles. Entonces, bueno, yo creo que depende de cada centro, pero es cierto que las intervenciones de domicilio suelen ser escasas y otras veces han sido de forma puntual, que igual es como a veces, igual has visto tú también, Jorge, ¿no? Objetos, momentos muy puntuales que demanda la familia una situación muy concreta que quieren que realmente se evalúe en el contexto natural y que tú, como terapeuta, lo ves necesario. A mí me ha ocurrido de pues, alguien que simplemente lo que quiere es decir, mira, es que ya me manejo en silla de ruedas, pero resulta que es que no puedo llegar a ir a hacer la compra porque me da miedo. Y dices, pero ¿por qué te da miedo? Si manejas la silla, utilizas el joystick, haces bien una transferencia, valoras un montón de aspectos y dices, ¿qué está pasando? Y dices, vale, voy a acompañarte, ¿qué pasa? Entonces, si analizas la situación y dices, "Jo, que es verdad, tenía razón, es que la calle está un poquito inclinada, es que de repente hay un escalón. Entonces, cómo la persona se sitúa, cómo experimenta esa situación, dices, vale, pues igual no está confiada, tiene miedo, inseguridad, y quizás acompañas varias veces en ese proceso y de repente la persona adquiere esa capacidad, esa seguridad y ya está. Entonces hay veces que el acompañamiento simplemente es qué está pasando. Entonces, bueno, son diferentes, también depende mucho de la persona, del lugar donde trabajas y de las necesidades, pero es cierto que creo que cada vez más los terapeutas estamos viendo la necesidad, ¿no? De trabajar en ese contexto real, pero dentro del domicilio y ver realmente lo que demanda la persona y qué es lo que exactamente está ocurriendo, porque cambia mucho en verlo en sala, ¿no? En sala eso todo sale bien, llegas al domicilio y dices, ¿qué pasa? Igual que pasa es verlo, no que te lo expliquen, que te manden una foto, que te hagan un vídeo, que a veces son los recursos que se utilizan, sino realmente verlo in situ y en in situ poner soluciones, ¿no? O probar, ¿no? Mm. Sí, yo creo es verdad que el que ahora tengamos todos un móvil con una cámara y una posibilidad de hacer vídeos, pues ayuda un montón, ¿no? Pero el poder trabajar in situ lo cambia todo, ¿no? Sí, yo recuerdo, por ejemplo, un paciente que recuerdo haber estado trabajando con él en la actividad de levantarse de la silla y pues desde la camilla y desde las sillas del centro y todo maravilloso y luego en casa, pero es que en casa no funciona. Y dices, pero ¿y por qué no? Y lo vuelves a practicar y en casa no funciona. Y vas a casa y resulta que es que las sillas que tiene él en su casa eran sillas antiguas, bastante más bajas de las sillas que igual tenemos, pues las sillas del IKEA, que podemos tener en nuestras casas. Y claro, pues eso cambiaba la actividad totalmente, ¿no? Y luego pensando también en términos de aprendizaje Inma, creo que esto lo hablábamos creo que es en el episodio en el que hablábamos del error. Ahora no estoy segura, pero en aquel artículo se hablaba bueno, de la importancia de afianzar los primeros aprendizajes en el proceso de rehabilitador ya en el entorno real y lo más real posible. Lo que dices, Jorge, que a veces en los centros intentan hacer pues cocinas o dormitorios, pero no deja de ser más que una cocina y un dormitorio ficticio, que nada tiene que ver con la cocina y dormitorio de tu casa, ¿no? Y como la tendencia habitual es, empezamos la rehabilitación en el centro y a medida que va pasando el tiempo, pues para afianzar el aprendizaje y generalizarlo, es la frase que solemos decir, vamos al domicilio. Y un poco lo que analizábamos o lo que decía ese artículo era que el procedimiento debería ser al revés. El primer aprendizaje, que es el más sencillo, es en el entorno real. Y luego, para generalizar los aprendizajes, vamos a cambiar las condiciones, entonces nos vamos a otra cocina, pues como puede ser la de tu prima o la del centro, ¿no? Y eso, yo veo esa doble importancia, ¿no? Del trabajar en el entorno real para que la persona participe en su entorno real, ¿no? Tanto desde el punto de vista de adquisición del aprendizaje como que los terapeutas entendamos la situación y las dinámicas, ¿no? Que hay en el domicilio y en la vida. Y yo también he observado mucho haciendo referencia a lo que decías también, Jorge, creo, ¿no? De cómo los familiares o los cuidadores también se dirigen diferente al paciente cuando están en casa, ¿no? Y yo creo que cuando el paciente y los cuidadores tienen que aprender algo en el centro de rehabilitación,
Pues es como cuando tú vas al dentista, pues estás en un entorno que es un poco extraño, te van dando pautas y tú sí, intentas captar toda la información, pero claro, luego llegas a casa y cambia totalmente, ¿no? Y hay veces que igual el familiar no ha entendido algo en el centro y no se atreve a preguntártelo. Y estás con él en su casa, en su dormitorio, e igual sí que tiene la confianza de preguntarte. Esas son cosas que también he observado, el cómo cambia la, sí, la predisposición o la relación, pues entre no solo el familiar y el paciente, sino también entre el familiar y el terapeuta. Y yo creo que pues eso facilita que haya más aprendizajes, ¿no? Y una mejor comunicación entre todos. Mm. Sí, y luego incluso cosas, como comentaba Cristina, ¿no? Ya no de medir, sino que a veces que te encuentras, a lo mejor en clínica estás planteando, pues mira, vamos a despejar, pues quita la mesita de noche, cosas básicas, ¿no? Que tenemos, y de pronto llegas y es que le tienes que, no, es que esta mesita quieta, y de pronto tú tienes como la capacidad de reorganizarle cosas como muy rápido que a ellos no se le ocurrió, además, a pesar de que tú se lo hayas explicado muchas veces, ¿no? Entonces, como que en el momento te encuentras que a veces dices, si es que es fácil de ver, ¿no? A lo mejor a nuestros ojos, pero luego en ello al final contamos con familias que no han tenido ningún tipo de contacto con esto o que en otras patologías más complejas, con aspectos cognitivos relacionados, como la negligencia o cosas así, donde aún es más complicado, ¿no? Entender un poco el patrón, porque siempre vamos como que a entender que no mueve una mano, bueno, pues no mueve la mano, ¿no? Pero entender aspectos más complejos como cómo orientar o cómo organizar una casa para que una persona con una negligencia no se lleve el mueble del pasillo, ¿no? Entonces, son cosas que si no estás en casa, muchas veces por esas pautas que les da, no funcionan, ¿no? Y luego también a mí me parece súper interesante lo que comentaba Jorge de cuándo se inicia la participación, ¿no? Que es algo que también hizo cuando hizo su ponencia en la SEM, ¿no? Como, ¿en qué momento empezamos a trabajar participación? ¿A los 2 meses, al mes, inmediatamente, cuando ya es independiente de sus actividades básicas? O sea, porque, como decíais, ¿no? Es como que la participación es como aquello que conseguiré en el futuro, ¿no? Y por lo menos yo sí sacaba, ¿no? O venía un poco del conocimiento cuando terminé la carrera de lo primero son las básicas, que por eso se llaman básicas, ¿no? Y luego ya vamos a otras cosas. Y la comunitaria, el trabajo y la participación eran como las otras, ¿no? ¿Ves? Las clases básicas, luego están las instrumentales y luego ya, si acaso, y creo que este modelo de intervención tira por tierra eso, ¿no? En el sentido de que no, vámonos a participar, que es lo primero. Y lo primero no es básica, porque se llama básico, ¿no? ¿Cómo, cómo veis esta perspectiva? Porque claro, yo todavía a veces con los alumnos me cuesta que ellos lo entiendan, ¿no? O sea, me cuesta todavía tirar de decir, bueno, es que puede no poder ponerse la camiseta, pero irse al bar a tomarse una cerveza y las cosas no son incompatibles. A lo mejor es más interesante trabajar primero que pueda ir al bar a tomarse una cerveza. Bajo mi punto de vista, es bastante interesante lo que habéis ido comentando. Hay alguna cosilla que quería añadir un poco de respecto a la importancia del tema del entorno, así de manera inicial, que es, no sé en vuestro caso, en vuestra vida profesional, pero a mí me alucina la cantidad de veces que nos encontramos a gente con muchísima capacidad que no ha explorado todavía actividades que nosotros consideraríamos como que son asequibles para la capacidad actual que tienen cuando les vemos. Incluso gente como mucha independencia en muchos elementos. Eso me parece, la verdad que me da vueltas siempre en la cabeza con eso, pero es como la falta de ocurrencia de determinadas soluciones sencillas, como puede ser incluso pues, la modificación de determinadas partes del domicilio o el añadir una silla de ducha, etcétera. Son elementos como que nosotros vemos, que estamos muy habituados, pero ahí, y eso lo hablábamos el otro día Cristina y yo, hay una parte educativa en el tema de la rehabilitación, que prácticamente es, sí somos conscientes que tenemos que educar a familiares, a la propia persona que ha sufrido un ictus u otras patologías, pero no hay programas bien instaurados. Es decir, lo hacemos un poco como con cuentagotas. Entonces la gente sigue mucho más perdida e incluso gente con un bagaje cultural, intelectual muy bueno, o sea, muy alto y sigue sorprendiendo. Eso por un lado.
esas dificultades para explorar que están muy relacionadas con todas estas cuestiones ligadas al tema de la autoeficacia. A mí eso me parece alucinante. Y, y, y bueno, en cuanto a lo que planteaba también Inma, yo creo que esta división que se ha hecho siempre de básicas, instrumentales y la capacidad que puede tener una persona para no ser capaz de realizar algo relativamente sencillo y poder abordar cosas como más sociales o más complejas históricamente, porque el foro de su ambiente creo que parte también de modelos muy ligados al incremento de la independencia funcional y no de la autonomía de la persona, no de la toma de decisiones, ¿no? Y eso se ven en algunos trabajos y la verdad que es muy llamativo. Yo he tenido personas con las que he intervenido con lesiones medulares bastante altas que yo creo que tenían bastante más vida social que el 95% de la gente que yo conozco. Entonces, claro, ¿a qué se le está dando importancia? Pues realmente aspectos que son medibles con escalas que han sido desarrolladas hace más de medio siglo y que se centraban exclusivamente en cribar a pacientes, sobre todo por una serie de asistencia por parte de personal auxiliar o de enfermería en centros hospitalarios. Entonces, ahí se ha ido un poco la cosa, centrarnos mucho en determinadas intervenciones para mejorar especialmente esos parámetros, pero no otros que realmente repercuten mucho más en la calidad de vida, como son el poder estar en contacto con la sociedad o sentirse integrado o tener cierta sensación de pertenencia que empieza a aparecer en muchos trabajos. Yo creo que esa es la parte diferencial que nos hace estar mucho más ligados a las intervenciones que realmente importen a las personas, no exclusivamente a las que importan a los profesionales más clínicos y que podemos medir más habitualmente. Y yo creo que ahí estamos un poco todavía a todos los lados, pero es un poco mi impresión, porque la inmensa mayoría de las medidas van dirigidas hacia eso. Hay pocos trabajos muchos que realmente miden de manera primaria la participación, ya sea porque no se conocen muchas de las escalas o porque el foco de intervención de los centros sigue sin ser eso. Si no lo mides de manera inicial, no llegas realmente a poder establecer un plan, unos objetivos claros sobre esas áreas. Entonces, esa es quizá un poco mi impresión, pero yo creo que lo vemos todos de manera general o hemos tenido esa impresión en muchos centros también. Sí, estoy de acuerdo contigo, Jorge. De hecho, ahora estamos haciendo una revisión sistemática y estamos viendo un poquito todo lo que hay publicado hasta ahora en cuanto a participación en ictus y ligado un poco también al nivel de actividad física. Y es verdad que las herramientas que se utilizan durante los primeros 6 meses para valorar la participación están centradas en actividades de la vida diaria básicas. Entonces, es verdad que carecemos de datos de qué está pasando durante los primeros 6 meses con estas personas. Porque quizá, pues eso, veníamos de unos modelos antiguos en los que se pensaba que es cierto que solo deberíamos centrarnos en las actividades más básicas, son importantes, pero es verdad que hay otras que quizá la persona puede ir adquiriendo ya desde el primer momento. Entonces, hay carencia de información. En cambio, pasados los 6 meses es como que se da el salto, es cierto que se acaba muchas veces el momento de rehabilitación pública y la persona ya tiene que hacer vida social o vida comunitaria y ya en su casa. Entonces, es como que de repente nos despierta el interés empezar a valorar esa participación más comunitaria. Entonces, claro, ahí de momento tenemos una carencia de en qué momento realmente la persona ya está pudiendo hacer o no estamos haciendo intervenciones para que esto cambie. Y ahí sí que me gustaría matizar algo. En parte de la información que estamos recogiendo en el estudio, la gente dice cosas súper interesantes y potentes que muchas veces las vemos en clínica y las sabemos, pero que te las digan así y que aparezcan reflejadas de forma tan repetitiva es importante. Muchos de ellos, o sea, para ellos, aquello que se les dijo el primer día, la primera semana en el hospital, les ha marcado su proceso de recuperar su vida. Y dices, jo, ¿cómo aquello que te dijeron, que quizá podía estar más o menos aproximado a tu posible pronóstico? Pero claro, una cosa es un pronóstico funcional y otra cosa es un pronóstico en cuanto a tu participación, ¿no? Que sabemos que podemos hacer un montón de adaptaciones, modificaciones para que eso pueda ser llevado a cabo. Entonces, eso les marcó tanto que mucha gente que, y lo habéis, seguramente tenéis la experiencia, han sido capaces de bloquear esa información y decir, yo voy a decirle a esta persona que eso era totalmente incorrecto y voy a luchar por demostrarle que no. En cambio, otros se lo han creído tan profundamente que, aun teniendo esas capacidades que decía Jorge, que nos encontramos con muchas capacidades, de repente no son capaces de recuperar cosas que ya hacían pudiéndolo hacer. Y cuando se lo planteas dices, oiga, pero ¿cómo no lo has vuelto a hacer? ¿Cómo no has vuelto a probar? ¿O cómo no vuelves a hacer algo nuevo? ¿Cómo no tienes nada que te apetezca hacer, probar? Intenta, ¿no? A ver qué pasa. Entonces es curioso, ¿no? La información verbal que se les da, lo potente que es
y aún venimos de un modelo muy biomédico, muy más del movimiento, centrado en qué hago para mover. Y es como, no, la información verbal cala más de lo que nos parece, ¿no? Sí, eso estoy oyendo, me parece muy, muy interesante, ¿no? Claro, por un lado, eso, el impacto que tiene. Yo creo que lo que estás hablando ahora, Cristina, me imagino que son afirmaciones más bien de los médicos, ¿no? En esa fase inicial, te refieres, ¿no? Y sí, 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 sí. Sí, yo creo que es importante, pero también nosotros como terapeutas, que lo que decimos, a ver, en nuestras manos es gente que tiene una confianza en nosotros y que lo que decimos tiene un impacto importante y tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Pero es importante esa reflexión. Y, y volviendo a esta idea, ¿no? De que eso, que a los 6 meses, como que hasta los 6 meses, pues bueno, vamos a trabajar unos aspectos y a partir de los 6 meses, venga, pues ahora ya toca lo social. Yo creo que eso tiene que ver también con el modelo que se nos han inculcado a, pues bueno, a los profesionales, voy a decir, de nuestra generación, por decir algo, no sé cómo se enseña ahora en la universidad, ¿no? Por eso marco la diferencia. Pues eso, muy estructuralista, ¿no? De, pues bueno, hasta los 6 meses, pues es donde va a haber una mayor recuperación física, entonces vamos a incidir ahí, entonces vamos a trabajar mucho en la estructura y en la función. Y a partir de los 6 meses, pues como dicen los manuales tradicionalmente, pues venga, ya la recuperación es menor, entonces pues venga, ya es un proceso más de adaptación, pues vamos a participar, ¿no? Entonces, claro, si eso lo tenemos nosotros, es lo que entendemos, pues al final es lo que transmitimos. Y yo creo que es importante que nosotros como profesionales, como terapeutas, tengamos claro que eso no es así, ¿no? Y está claro que la participación o el nivel de participación, pues probablemente sea mayor a los 6 meses, es lo esperable, pero, pero que desde un primer momento, pues eso, de qué forma más allá que simplemente animarle a la persona, venga, pues haz lo que hacías antes, porque eso no se puede hacer. Es verdad que se necesita una metodología para guiar a la persona o para acompañarle en ese proceso, ¿no? Pero como si desde un principio que la persona pueda participar en actividades, no ya sociales, ¿no? Es verdad que parece que pensamos en participación cuando es solamente comunitaria, pero bueno, participar también incluye otro tipo de actividades, ¿no? También en domicilio y incluso en el vestido, algo tan sencillo como participar en la elección del vestido o elegir el ritmo al cual me pongo la camiseta en lugar de que me lo decida la otra persona, ¿no? Sí, sí, el cómo desde un principio. Pero bueno, yo creo que es importante eso, que los terapeutas tengamos clara esta idea, ¿no? Que la participación, pues bueno, comienza desde ya, ¿no? Desde el primer momento. Que no llega un momento donde, ya nos hemos estabilizado, venga, pues ahora vamos a ver con esto que hemos podido avanzar físicamente, con estas herramientas que tenemos, venga, a ver qué hacemos ahora. No, no, o sea, a ver, desde un primer momento, cómo podemos ya participar, ¿no? Mm. Y yo creo que eso, que tengamos que cambiemos el paradigma los terapeutas para transmitirlo al paciente, porque como bien dices, Cristina, lo que digamos al paciente tiene un impacto muy importante. Y yo creo que hay mucho paciente que espera, voy a recuperarme y cuando ya me recupere, entonces volveré a retomar esas actividades que hacía antes. Y es verdad que es duro decir, es que igual no recuperas esas capacidades físicas, pero igual sí que puedes recuperar la actividad, ¿no? Y bueno, pues yo creo que el constructo que cada persona se hace de la salud y del proceso de salud es muy individual y que pues ahí tenemos también un impacto importante los terapeutas. Mm. Así como reflexión, ¿eh? Yo creo que es un tema muy, muy global y no sé hasta qué punto se puede, no sé, estandarizar o describir, ¿no? Supongo que sí, no sé. Claro, es que en ese proceso que estás comentando ahora, Mercedes, Merche, es que es súper importante que, claro, ellos de repente paralizan su vida, su participación en actividades muy sencillas, muy cotidianas o más complejas para recuperarse, ¿no? Y luego ya es como, venga, ya pueden volver a participar. ¿Y qué ha Eso ocurrido? Que es. durante tanto tiempo han dejado esos hábitos, esos roles, esa identidad y de repente dejan de ser ellos y ya no, aún se ha creado tal abismo que volver a intentar aquello que hacían con lo que haya quedado, con las secuelas, las dificultades o las capacidades que ya tienen, les es tan complejo y entonces es que se han desvinculado tanto de esa vida que es mucho, aún les supone más dificultad. Es como un aprendizaje del no uso, ¿no? Que a veces nombramos más en la parte más física, pero es que han aprendido a no hacer aquello. Encima han adquirido un rol de paciente.
Y entonces, ese rol de paciente yo pienso, creo que ya está empezando a cambiar la terminología, ¿no? Son personas que les ha sucedido algo en un momento, pero ya está. Ahora ya es como, bueno, vamos a continuar, ¿no? Pero sí que es verdad que la información es importante, las palabras que se utilizan y también la demanda que hace la persona, ¿no? Que ellos también, sin darnos cuenta, nos demandan cosas y dicen, uy, no, no, espera, que es un poco pronto. Es como, bueno, vale, es pronto, sabemos que quizá aún de esa manera no podría ser como lo hacían antes, pero vamos a probar a ver qué puedes hacer ahora de eso que quieres hacer, ¿no? Entonces, bueno, por lo menos a aquellas personas que quieran no les frenemos, ¿no? Que a veces sin darnos cuenta somos muy precavidos y les queremos como, ¿no? Es como, vale, vamos a exponerte a la situación y quizá tú ya te vas a dar cuenta, ¿no? También es una autoconciencia. Hasta que no se expone uno a una situación y valora también su capacidad, sus posibilidades, eso también es importante de cara a tomar conciencia. Entonces, bueno, a veces también es parte de nuestra profesión, ¿no? El exponerles a las situaciones que demandan y ver qué sucede, ¿no? De forma natural. Sí, bueno, yo creo que habéis sacado ya muchas ideas, ¿no? Vamos a intentar darle un poco de forma. Bueno, me ha encantado lo del aprendizaje de no uso, porque que creo que es muy visual, ¿no? Porque parece que ya a nivel motor lo tenemos muy claro, pero lo que plantea es así, ¿no? Es dejado de participar de mi forma y tengo que, bueno, como que ya lo he abandonado, ¿no? También creo que es importante lo que planteaba Cristina de cara a la valoración como clave en nuestra intervención, ¿no? Pues porque al final lo que no valoramos no se plantea como una problemática. Cuando desarrollamos como terapeutas ocupacionales un diagnóstico ocupacional, que es una herramienta súper chula, pero que la usamos poco porque es como al principio muy larga y parece difícil, pero si lo desarrollásemos bien ahí ya nos empieza a mostrar todo el componente de participación. Contarnos alguna herramienta útil, fácil, rápida y sencilla, como yo digo siempre, de, venga, ¿qué tipo de escalas se están desarrollando o se han desarrollado, porque en otros países sí hay, para medir la participación de tal manera que en un primer abordaje ya no solo valoremos cómo está el miembro superior, sino que en esa primera intervención se empieza a valorar la participación? Porque yo creo que lo que has dicho ahí es clave, ¿no? Lo que no se valora no se interviene. Y entonces, como de primeras estamos acostumbrados a pasar la full measure, la no sé qué, no sé cuánto, pues trabajamos los valores que nos van a dar esos resultados, ¿no? Entonces, vamos a entrar ahí un poquillo más en chicha y contarnos algunas de las escalas que hay, que son fáciles, por lo menos, explicarnos un poquillo qué nos cuentan esas escalas y qué nos pueden aportar, por quien quiera. Pues voy yo directamente. A ver, uno de los grandes problemas, eso ya lo he comentado, lo hemos comentado también con Cristina, es que la que más se emplea, es un dominio de una escala mucho más grande, realmente son dimensiones de calidad de vida, que aparece un dominio de participación, que es el Stoke Impact Scale, el SIS. Entonces, se emplea mucho, ¿por qué? Porque son, no sé si son 10 apartados, 8 apartados, y se contesta en 3, 5 minutos y se ha dado un uso bastante grande en investigación, pues por eso. Al final es una especie de screening de esa problemática y demás. Pero a efectos clínicos yo creo que da entre poca información y nada, líneas generales. Eh, eso por un lado. Sí que es cierto que muchas de estas escalas, lo que a nosotros nos tiene que llegar, nos debería llegar, sería el hecho de saber en qué punto está la persona, ¿no? Es decir, qué ha abandonado de su vida previa, ¿no? Entonces, escalas del tipo como la Activity Card Sort, lo que te muestra automáticamente es realmente qué está manteniendo en el momento actual. Eso puede ser útil sobre todo para establecer objetivos. Cuando tú empiezas a analizar esas actividades que ha perdido, yo automáticamente lo planteo como registrando simplemente con una pequeña línea visual, tú ya ves seguramente varias opciones donde la persona ya tiene posibilidades de empezar a participar y yo como que ya le estás enganchando o dirigiendo hacia él. Eso por un lado. Esa escala no mide frecuencias, ¿vale? Ni tampoco mide el nivel de satisfacción que le genera su participación actual. Entonces, hay una que para mí me parece quizá la escala más adecuada, más allá del ACS, que es la escala de Utrecht, que se llama USERP, no recuerdo ahora mismo si es Utrecht Scale for Participation,
donde aparecen esas tres dimensiones. Por un lado, qué restricciones se está viendo en actividades de distintos dominios, con qué frecuencia están surgiendo esas restricciones y qué nivel de satisfacción tiene la persona. Yo creo que a ver si alguien coge el guante, Cristina, ya que estás metida ahí en la universidad, de que estás adaptando ahí cosas, pero me parece una escala muy, muy interesante porque da bastante información, es sencilla de utilizar y es un autorregistro bastante rápido. Yo creo que a nivel clínico se podría utilizar perfectamente. Lo que pasa es que seguramente habrá algún componente, una escala de Países Bajos, pues que haya que adaptar por el contexto español, pero me parece que es la mejor de las que se desarrollan o he visto desarrollarse en la actualidad. Y ya que está Cristina, pues que hable del sodeo. Básicamente, porque no nos vamos a engañar. Bueno, pues vamos a hablar entonces de escalas. A ver, estoy totalmente de acuerdo con Jorge. Es que tenemos un problema, claro, la participación, os somos conscientes un poco de que tenemos carencias en cómo la estamos abordando, pero tenemos carencias en cómo la valoramos. Entonces, es cierto que las escalas que tenemos disponibles no nos aportan lo que estamos buscando. Entonces, si no aportan esa información, no podemos luego identificar qué está pasando. Así que realmente tenemos un problema bastante grave. ¿Qué pasa? Que muchas escalas solo detectan si hago o no hago algo. Bueno, ya tenemos un checklist, ¿no? De, bueno, llamadas de atención. Pero lo importante también es cómo de satisfecho me siento si algo lo hago o si no lo hago. Porque hay cosas que las personas deciden no hacer y están súper contentas de no hacerlas. Entonces, a veces nos empeñamos en que hagan algo y es como, es que está súper contento de no hacerlo. Le genera satisfacción no volver a trabajar, que a nosotros no nos cabe en la cabeza, pero es que, oye, es la persona más feliz del mundo porque ahora tiene tiempo de aquello que no tenía antes. Y dices, jo, es que eso, como terapeuta ocupacional, escuchar eso, dices, qué guay, va a poder ampliar su participación en las actividades de ocio, de tiempo libre, de disfrute de la vida, sin horarios, sin obligaciones y sin un jefe. O sea, qué rico lo que nos está diciendo esta persona y no le estamos haciendo caso porque no quiere volver a trabajar. Entonces, bueno, es cierto que las escalas nos deberían de aportar esto, ¿no? Si la persona hace o no hace algo, si antes lo hacía y ahora lo ha dejado de hacer, a veces el Activity Card Sort es una herramienta que me parece súper chula porque la persona empieza a tener conciencia de qué hacía antes y por qué ahora no está haciendo esto. Entonces, ellos mismos reflexionan, comentan y en esa primera reflexión son informaciones cualitativas que nos dan, son muy enriquecedoras, aunque a veces la herramienta no lo recoja, como terapeutas ocupacionales pues, acaba siendo una entrevista que también nos aporta información como muy relevante. Y luego la que ha comentado Jorge, el SODEO, es una herramienta que está validada, lo hicieron unas suecas y se hizo inicialmente en salud mental. Ya fue adaptada culturalmente para utilizarse en español y ahora hemos hecho la adaptación para ser pasada en pacientes con ictus. Entonces, eso también es interesante, que todas las herramientas de participación no sabemos qué respuesta o qué propiedades psicométricas tienen cuando se aplican a población que ha sufrido un ictus. Entonces eso a veces nos da información, pues bueno, pues que no sabemos, por ejemplo, qué errores tiene, si yo lo paso y conozco a la persona, ese sesgo, ¿no? De que la persona ya me va a contar lo que quiero escuchar, o que yo ya voy a puntuarle, pero ¿no te acuerdas que el otro día lo hiciste y ya le puntúas otra cosa? Eso es importante. Y también qué valores me da, si lo he pasado hace 3 meses y lo vuelvo a valorar, si realmente los cambios han sido significativos o no. Entonces, eso es muy enriquecedor. En el caso del SODEO, la verdad es que la validación que hemos hecho, aún no está publicado, nos ha dado propiedades psicométricas para ser utilizado en ictus bastante interesantes. Cubre bastantes dominios de la participación, aporta si la persona lo hace o no lo hace, dice qué nivel de satisfacción le genera y hay otro margen para poder esa información cualitativa de por qué estás satisfecho, por qué no estás satisfecho. Entonces, creo que eso es lo más enriquecedor. Aparte que aporta también un poco el equilibrio ocupacional, ¿no? Cómo la persona siente que en su día a día destina tiempo a unas cosas o a otras y por qué. Que también a veces estar en desequilibrio ocupacional, pues oye, igual es saludable según la persona, ¿no? Que a veces siempre estamos intentando el equilibrio en todo y quizá hay personas que, oye, son felices con no trabajar y destinar todo el tiempo a lo demás. Y eso parece que en la puntuación da un desequilibrio. No sé, son así como críticas, ¿no? A cosas que quizá no, somos a veces demasiado cerrados o muy estandarizados y quizá pues cada persona es diferente, ¿no? Sí, sí, bueno, creo que hay muchos ejemplos, ¿no? Que nos encontramos cada día y viene un poco
a lo mismo, ¿no? A ese estándar de tantas horas dedicadas al trabajo, el ocio, al deporte, a la salud, al no sé cuánto, a tus hijos, y es como, bueno, pues no, ¿no? Y es verdad que muchas veces nos basamos en los ítems que se tienen que cumplir, pero no profundizamos en ese y por qué no, y cómo de satisfecho estás o cómo de contento te encuentras en esto, ¿no? Como yo me encontré algunos usuarios con lo del trabajo, ¿no? Que siempre, ahora hace poco uno, y me decía su mujer, no, no, trabajar no va a trabajar más, porque es que es autónomo, yo no lo he visto nunca en la vida, y yo estoy viendo que esto se va a caer, bueno, claro, ni tú, pero que se va a quedar bastante bien para podernos ir a nuestros viajes y hacer no sé cuánto, y yo ahora quiero disfrutar de mi marido. Y dices, ¿y tú qué piensas? A él, y él mira como diciendo, "Pues, encantado de la vida", digo, bueno, es verdad, ¿no? Que nos choca esa cosa de, ¿cómo que no vas a volver a trabajar, no? Que tienes 50 años, que la empresa es tuya y es como, sí, claro, es que la empresa es mía, es que es un marronazo, es que estoy allí echando horas, estoy... Así que me dice, bueno, aparte, y a veces es como casi una bendición, digo, hombre, tampoco hay que pasarse, ¿no? Pero de pronto sí como que redescubre una forma de vida que de alguna forma creo que antes se ha querido desenganchar, pero la vida te mantiene en ese enganche, ¿no? Y a raíz de un golpe que te da la vida, mejor, peor o en salud, pero te encuentras como diciendo, oye, pues a lo mejor es el momento, ¿no? De no tenía yo la capacidad de romper con esto y lo rompo. Pero claro, a nosotros, vamos, yo ya te digo, era como, ¿qué le estás contando? ¿Cómo que no vas a trabajar más con 50 años? Y es verdad, ¿no? Cuando empiezas a indagar, dices, oye, pues sí que es verdad que sí, me va a cambiar por participar en otro tipo de actividades. Es que me ha encantado leer, pero es que llegaba a casa tan reventado que es que no podía leer, que a lo mejor me leía un libro a lo largo de todo el año y ya me aburría. Y sin embargo ahora me estoy leyendo 2 libros al mes desde que me dio el ictus. Yo qué sé, ¿no? Cosas que nos sorprenden un poco en esa línea, pero ves que no, que como terapeuta a veces somos un poco cegados, ¿no? Lo que tú decías de ahí. Entonces, quizá eso, la cosa es, bueno, creo que por lo menos había dado algunas herramientas de escalas que pueden ser interesantes. Sí que es cierto que a lo mejor porque las que no están validadas siempre las tenemos ahí como ese, no sé si usarlo o no, pero bueno, quizás es de uso como herramienta clínica, ¿no? Que nos dé un poco las bases para empezar a trabajar sabiendo que no está validada o que está en otra población y que no puedo llevármelo al 100%, pero sí que puede ser una herramienta útil en clínica, por lo menos para empezar, como decimos, a poner esa visión de decir, oye, desde inicio ya participación tiene que ser valorada, ¿no? Entonces, bueno, me parece muy, muy interesante. Ya que estamos ahí y hemos hablado un poquito de valoración, ¿qué cosas consideráis, así como ya desde más vuestra experiencia, que son como claves, como si dieseis como 3 claves para haceros una idea de esa participación, ¿no? Que decíais de, si es que te veo y sé que puedes hacer mucho más de lo que estás haciendo, ¿no? Ese ojo clínico que tenéis ya desarrollado, ¿cómo sería? ¿Cómo diríais? No, es que cuando veo esto y esto y esto, como que se me enciende la luz de decir, es que creo que puedes hacerlo, aunque no tenga ninguna escala y aunque tal, ¿no? Pero al final, bueno, somos clínicos y ese ojo está desarrollado. Entonces, contarnos un poquito. Mm, Yo si tuviera que decir realmente lo que ya me despierta un poco más de decir, yo creo que tendríamos que ir a por ello. Primeramente es en la red de apoyo social. Es decir, cuando tú ves que realmente el manejo de la familia invita a que la persona esté intentando desarrollar cosas, incluso cuando la propia persona no tiene esa confianza todavía en empezar, creo que eso es un punto bastante, bastante grande. De hecho, hay muchos trabajos que están indicando que uno de los principales elementos o los principales factores que potencian la participación es la red de apoyo social. Eso por un lado. Evidentemente, pues sí, tampoco aporta mucho, pues una buena condición física, sobre todo cuando los niveles de movilidad, de velocidad, perdón, y de resistencia son muy buenos. Claro, pues evidentemente van a poder ir, va a ser más fácil que vuelvan incluso a empezar a desarrollar actividades un poquito más complejas, ¿no? O más demandantes físicamente. Y, y el tener
que eso también sale en algunos estudios, la capacidad de conducción. Es que ahí ya tienen prácticamente hecho todo, es decir, ahí ya pues tienes todo el combo. Pero principalmente yo si tuviera que indicar un factor que es especialmente crucial es la red de apoyo social. Fíjate, de todo eso, digo, como la familia falle y la persona esté sola, con pocas herramientas, con una educación sanitaria sobre sus problemas más bien bajos, etcétera, etcétera, ahí se va todo al traste. Incluso con un buen pronóstico físico. Yo eso lo vemos, vamos, lo vemos diariamente. Pues sí, totalmente de acuerdo. Es que a nivel clínico es la experiencia que tenemos, ¿no? Tú llegas con alguien que dices, jo, qué buen pronóstico, qué buena pinta tiene, bueno, enseguida va a poder empezar a hacer todo lo que está diciendo que quiere hacer y de repente ves que viene solo, que le preguntas, ay, oye, ¿vendrá tu familiar, tu hijo, tu mujer? No, es que no puede, ¿no? Y dices, uff, claro, necesitas los primeros días, los primeros meses, alguien a tu alrededor que te aporte esa seguridad o eso que queremos que estéis todos para que os lo enseñemos cómo hacer, o necesitamos esa logística de la familia para que apoye, ¿no? Sobre todo en esos primeros momentos y luego la persona pues ya no los va a necesitar, pero si no hay ese soporte, ese apoyo, la verdad es que se complica. Yo añadiría alguna cosa más, aparte de la condición física, por ejemplo, la historia previa por lo que te cuenta la persona antes, o sea, qué vida llevaba antes, si era una persona muy activa, si tenía inquietudes, si ya tenía experiencias de muchas cosas, es que ya lleva un bagaje que esto simplemente, bueno, ha sido un bache, que va a tener un montón de recursos para poderlo solucionar. Si es una persona que pues tiene muy pocos recursos porque no ha hecho casi cosas, no ha tenido experiencias, es que partimos de un nivel muy bajito, ya no solo la lesión, sino sus experiencias ocupacionales. Entonces es que ahí veo muchas carencias de intentar conseguir algo que nunca ha hecho, por su actitud, su forma de ser, su entorno. Entonces ahí yo ya veo una limitación de decir, jo, con esta persona no voy a poder conseguir todo lo que propone, ¿no? Seguramente ni siquiera lo va a proponer, porque no le va a salir, porque antes no lo hacía. Y yo creo que también añadiría dos más. Una es la capacidad que pueda tener para desplazarse, ya sea o caminando, o conduciendo, o lanzándose con un taxi. Pero eso es que es una de las cosas que mucha gente dice, jo, es que si yo ya me pudiera mover solo, o sea, sin necesidad de alguien, ya sea pues, o con un taxi adaptado, con un autobús, con una silla eléctrica, conduciendo, es que les abre un abismo. Y muchos cuando llegan a poder dar ese salto, es que dicen, jo, es que ha cambiado mi vida, ya puedo hacer lo que antes no podía, ¿no? Ahora ya puedo. Entonces, si eso lo tienen, dices, jo, es que ahora ya no hay barrera, ya puedes hacer todo lo que quieras. Y la última, yo diría, pues la actitud, ¿no? Si es una persona con resiliencia o si realmente es una persona que ha aceptado la situación, si realmente está en una fase muy depresiva, muy ansiosa, es que igual no es el momento. Porque queremos empezar a proponerle cosas que le van a generar frustración. Va a suceder algo que igual, pues eso, cualquier caída, es que va a generar aún más sentimiento negativo. Entonces, vamos a perder un periodo súper rico que en ese momento quizá él no está. Entonces, a veces no sé, claro, la verdad es que yo en esas situaciones es difícil de manejar, pero igual nos deberíamos de replantear, ¿no? Que quizá hay que parar. Igual en ese momento hay que destinar esos recursos a otros compañeros que atiendan la parte más emocional, los psicólogos clínicos que realmente están para eso. Y cuando esa persona esté un poquito más estable, más aceptable, quizá puede dar ese salto, porque si no, estamos luchando contra una pared y nos lloran a nosotros, nos cuentan las penas y quizá, pues es verdad que conocemos la vida de ellos, que nos lo cuentan todo, pero quizá no tenemos tantos recursos, ¿no? Como nuestros compañeros. Entonces, a veces es importante no decir, vale, me quito del camino, ahora hay que destinar el tiempo a otros recursos, a que te ayuden, a que tú estés un poquito en otra situación más aceptable para poder vencer aquello que te está ocurriendo, ¿no? No sé. Es súper interesante que la mayor parte de temas que habéis mencionado no son físicos. Está claro, y bien has dicho, Jorge, ¿no? Pues claro, el nivel físico influye, ¿no? Pues la rapidez de movimientos o la fuerza, la capacidad para hacer movimientos, pero como también tú mismo decías, ¿no? Pues un paciente con una tetraparesia que tiene una vida social que no para, ¿no? O sea, realmente el que tengamos claro que son de gran relevancia unos factores que son, pues, intrínsecos a la persona, gran parte de ellos, y muchos tienen que ver con el aspecto emocional, con las capacidades de afrontamiento de la persona ante las dificultades, ¿no? La resiliencia que comentabas, Cristina, y la
actitud de la persona también ante la vida, ¿no? Me parece muy interesante. Es verdad que una persona que ha sido la típica persona echada pa'lante, pues ha tenido un ictus y esto no deja de ser otro reto que le exige pues lo mismo que aquel viaje que se hizo por África él solo con una mochila, yo qué sé, por decir algo muy, muy extremo. No hace falta ir a ese extremo, ¿no? Pero todos conocemos gente eso, pues más hecha para adelante y gente que, pues bueno, prefiere mantenerse, bueno, pues en situaciones más conocidas, ¿no? Y esa capacidad de afrontamiento al final es lo que influye mucho, ¿no? Y creo que esto también es importante tenerlo, jolín, tenerlo muy en cuenta, porque muchas veces hacemos mucho hincapié eso en lo físico, desde luego es importantísimo, ¿no? Pero no es el gran limitante, ¿no? Me parece muy interesante este listado que habéis comentado. Sí, porque, bueno, más con lo que habéis comentado, ¿no? Y lo que ahora decía Merche, pues me voy un poquito a uno de los artículos que hemos estado leyendo estos días, que ya os digo, no vamos a poder entrar porque, bueno, yo haría un podcast de 8 horas, pero parece que, por ejemplo, una de las dos intervenciones, ¿no? Que parece que más están funcionando en esta línea, es una que llaman como de autogestión, ¿no? Entiendo que va un poco en esa línea y la metacognitiva, ¿no? Creo que era, ¿no? Como aprender a qué dificultades voy a tener, ¿no? Anticiparme a qué me va a suceder, cómo puedo afrontar los problemas, qué soluciones puedo dar a esos problemas, ¿no? Enseñar un poco a la persona a que, bueno, pues que cuando nos vamos a enfrentar a la participación esto no va a ser fácil, vamos a encontrar una serie de problemas, pero que esos problemas se tienen que ir aprendiendo a resolver de alguna manera, ¿no? Contadme un poquillo de eso, una u otra, qué cosas habéis llevado a cabo en práctica clínica, qué os funciona mejor. Hacemos una fusión de ambas, ¿no? Porque yo leyendo, pues a veces como que separar una y otra me cuesta un poquito. Entonces, bueno, eso, como estamos dando pinceladas para que mañana el que escuche el podcast pueda decir, oye, pues voy a entrar por aquí. ¿Qué tipo de herramientas también hay para empezar, ¿no? Esa intervención y qué nos vamos a encontrar? Porque creo que es importante lo que decía Cristina, ¿no? Tengo que también saber en qué situación está la persona y a lo mejor no está en el momento de que le enfrente a algo en el que va a aparecer un error o en el que me voy a caer, porque eso lo que va a hacer es dar 8 pasos para atrás y alejarlo de la participación, ¿no? Que creo que también ese tipo de cosas hay que tenerla en cuenta y hay que analizar muy bien, ¿no? A la persona y analizar muy bien la actividad a la que la vamos a exponer para evitar que se produzcan momentos de frustración, de abandono y eso también creo que es complejo, ¿no? De cara a como terapeutas ocupacionales a saber que te vas a arriesgar a exponer una persona y que esa exposición no va a ir en detrimento de la intervención, ¿no? Entonces, no sé si también hay pequeñas herramientas o pequeñas guías que nos puedan ayudar a la hora de intervenir en esa línea. Bueno, más allá de un poco de comentar que por supuesto estoy de acuerdo con todo lo que he escuchado en el caso de Cristina y Merche, sobre todo la necesidad de tener un buen ajuste a la nueva situación, ¿no? Es fundamental para poder empezar con nuevos planes de acción, que ha variado tanto tu vida que tienes que empezar a buscar otras herramientas. Este artículo que comentabas habla sobre todo de herramientas más ligadas a un nuevo proceso de aprendizaje y también a otras herramientas que están ligadas al paciente activo, no a un sujeto completamente pasivo que va a un centro a que le solucionen las cosas. Que eso yo creo que es un hándicap que nos ha lastrado bastante para poder desarrollar acciones de participación, que no lo hemos comentado antes, pero creo que también está ahí en la raíz de los problemas. Entonces, por un lado, si yo le tuviera que decir a mi yo de estudiante hace 22 años ya, como terapeuta ocupacional, en qué formarme primero, si quisiera empezar a darle un rol mucho más participativo, mucho más activo y que sea el propio paciente el que empiece a resolver sus problemas guiado, sería una intervención que se denomina COP, Cognitive Orientation to Daily Occupational Performance, que poco se habla de ella, a mi modo de ver, y ya empieza, está recogida en revisiones sistemáticas de neuropsicología como elementos de trabajo de funciones ejecutivas. Ya sé que por ahí no gusta mucho el término, pero ligado al uso de la ocupación. Y creo que a mí me parece que fue un descubrimiento que, curiosamente, me formé allí en Zaragoza porque vino la fundadora de la metodología, vino allí incluso
y sinceramente, a mí me parece un antes y un después, un poco la forma de enfocar el trabajo con las personas, de no dar estrategias, no darte soluciones, sino que te puedo guiar para que tú empieces a identificar soluciones para que luego puedas transferirlas. Si no, no hay manera. Eso por un lado. Entonces, yo, si tuviera que indicar también aspectos también en los que involucraría a la persona, tenemos que hacer que explore su capacidad. Pero claro, también tenemos que ser hábiles en el sentido de llegar a desarrollar actividades que sepamos que va a tener un éxito relativo. A lo mejor no van a salir perfectas, hay que empezar a establecer también ese diálogo con las personas porque no buscamos que sea perfecto, sino un acercamiento progresivo a que ese objetivo se vaya cumpliendo. Todas estas herramientas también ligadas al tema de autogestión o self-management, ¿no?, que aparece ahí también en la literatura, están muy ligadas a que sea el propio paciente el que empieza a identificar, el que empieza a establecer sus propios objetivos, el que empieza a cuidar de su propia medicación, el que empieza a buscar aspectos de educación sanitaria, y creo que es algo que todavía tenemos como déficit, en cierta manera, y que otros profesionales, a lo mejor del ámbito psicológico, creo que han ido llevando y desarrollando de una manera más clara. Pero creo que son herramientas muy útiles para el día a día cuando queremos abordar un domicilio. Me parecen fundamentales porque nosotros aparecemos en una intervención de 2 horas, por ejemplo, en mi caso, cuando vamos al domicilio a hacer un trabajo, y desaparecemos el resto de la semana a lo mejor, o vamos 2 días, o día sí, día no, depende de las situaciones. El resto de las horas, la persona tiene que enfrentarse a unos desafíos y resolverlos. Entonces, yo creo que tendrían que ir por ahí un poco las acciones. Y luego, por supuesto, no ha salido el tema del sedentarismo, pero también está ligado a toda esta falta de iniciativa o a intentar acercarse a objetivos. Creo que tenemos que buscar, en la medida que sea posible, la mejor condición física posible dentro del problema de salud que tenga la persona. Evidentemente se va a acercar mucho más fácilmente. O cual se perciba realmente como más eficaz también está muy ligado a su propia imagen y a que haya sido capaz de defenderse mucho en los retos que le ha planteado la rehabilitación. Entonces, es un compendio de todos esos elementos. Pero luego invitaría a la gente un poco a formarse en esas intervenciones de una manera más amplia. Pues al hilo de lo que comenta Jorge, es verdad que estas intervenciones están apareciendo cada vez más en la literatura, ¿no? Que hasta ahora eran como un poco más ligadas a psicología, y es verdad que se está hablando mucho más de aspectos de cambios de conducta, ¿no? Entonces se ve un poco lo que dice Jorge, ¿no? Pues realmente la autoconciencia de qué hago, por qué no lo hago, qué hacía antes, ¿no? Que a veces incluso los pacientes ese proceso lo están haciendo con las herramientas de valoración. Cuando les valoramos a nivel de participación en profundidad, ellos mismos ya están empezando a hacer ese proceso de reflexión porque cuentan lo que hacían antes, lo que hacen ahora, ¿por qué no? Porque sí. Entonces, eso les queda ahí como un posito, como una semillita que luego les va dando vueltas y quizá las 2 semanas vienen y te lo dicen. Oye, aquello que me preguntaste el otro día, he estado pensando y fíjate tú, y de repente ellos mismos ya están resolviendo. Entonces, ese proceso, solo con la valoración, ya puede iniciarse, ¿no? Es verdad que también dentro de ese proceso yo creo que hemos vivido como diferentes momentos dentro de la rehabilitación de neuro, que está habiendo como muchos cambios. Antes los pacientes venían solo para que les tratáramos mágicamente y luego se iban a su casa hasta la semana que viene. Y ahora estamos en un proceso de, bueno, vienes, comentamos qué pasa y te mando cositas para que tú ya explores, practiques, hagas. Si tengo la opción de ir a tu casa y lo hacemos, genial. Si no, te toca a ti enfrentarte tú solo. Pero bueno, ya ha cambiado, ¿no? Lo que decimos ahora de el modelo un poco centrado en la persona. Ahora ya la persona es la que decide qué hace, cómo lo hace. Él es el que dirige la rehabilitación. Entonces eso también, claro, empodera más a la persona, a la familia, pero le hace currar más, que es lo que les toca, porque es lo que dices, no, Jorge, que al final eso luego no se transfiere, no se repite en el tiempo, no se generan hábitos y claro, esa persona incrementa también el nivel de sedentarismo. Que eso también, muchas veces de terapia ocupacional no somos conscientes de que la participación en el día a día requiere un gasto energético y eso al final es una prevención secundaria para un segundo ictus. Siempre lo achacamos al ejercicio físico del gimnasio, pero ahora cada vez más se le está dando la fuerza a que las actividades cotidianas, en el hogar, fuera de casa, es que llevan un gasto energético súper interesante para que esa persona adquiera hábitos saludables para prevenir otras enfermedades y también un segundo ictus, una recidiva. Entonces, habituar a esa persona y hacerle consciente de ello es importante. Y se genera un círculo además positivo de retroalimentación. Como voy probando cositas, si me salen con éxito y las hemos adecuado y seleccionado bien, las voy a seguir repitiendo en el tiempo y me voy a arriesgar un poquito más. Entonces,
eso también depende de la experiencia del terapeuta, de esa sensibilidad que pueda tener para seleccionar aquellas cosas que, bueno, son el momento de probar y que eso genera realmente un círculo positivo, ¿no? Y eso al final repercute en autoconfianza, autodeterminación, son los modelos que ha comentado antes Jorge, y se está atendiendo mucho a esos aspectos. Y bueno, es un poco así lo que diría, ¿no? A los nuevos terapeutas, la parte física es muy relevante, es importante, pero lo otro también. Entonces, bueno, hay que intentar encontrar un equilibrio y porque al final la persona se va a casa, el brazo puede estar más o menos extendido, la mano más o menos abierta, pero la persona lo que quiere es poder comer, vestirse, ducharse, ir a tomar un café o salir a un bar y que ese brazo no esté así porque es que le da cosa salir y llegar, ¿no? Que yo he tenido alguna vez un chico joven que ahora ya pues se ha casado, tiene 2 hijas, y dices, jo, es que ese chico me vino contando que es que quería salir a ligar y que ese brazo así era muy feo, él quería bailar. Entonces, al final ellos ya te dicen el motivo por el cual, ¿no?, quieren participar. Entonces, bueno, eso es interesante, ¿no? Un poco comentando lo que ha dicho también Cristina, yo creo que el principal efecto que deberíamos causar es incrementar la autoeficacia de la persona. Y está ligado a un poco lo que ha diciendo. Cuando tú te acercas a un objetivo y eres capaz de resolverlo, automáticamente en la persona aparece una conducta de conductas más ambiciosas, ¿no? Yo creo que es fundamental de cara a que empiecen a aparecer actividades que hasta entonces o no han explorado, posiblemente por esa sensación interna de control o de bajo control, etcétera, para que luego progresivamente puedan llegar a cabo todas las conductas. Porque otra de las cuestiones que aparece y que yo, para mí, me parece que es la parte más compleja es el poder establecer hábitos y rutinas que han sido mediatizados en cierta manera por un aspecto tan grande como puede ser lo laboral, que ejercía una influencia, sobre todo en los casos de ictus, que cada vez se ven más en personas más jóvenes y que prácticamente organizaban la vida diaria de las personas. Entonces, es bastante fácil de encontrar literatura al respecto sobre las vidas sin sentido o vidas vacías, porque es que realmente no se llenan con actividades que luego pueden evidentemente tener un efecto sobre la salud. Entonces, creo que es la parte más difícil y que todavía nos toca estudiar un poco el cómo generar hábitos, el cómo educar a las familias para poder potenciar rutinas con sentido, cuando realmente se han perdido muchas de las actividades que le dan sentido, válgame la redundancia, a la propia persona. Pero creo que es un elemento más que prácticamente no exploramos en nuestras intervenciones. Es difícil. Hay algunas herramientas que están ligadas al modelo de ocupación humana que sí que hablan de cómo analizarlas o cómo recopilar esa información, pero yo creo que en el ámbito de la neurorehabilitación creo que se usa muy poquito, tipo el ojos y otra serie de elementos, ¿no? Y que, sin embargo, en otros campos, aquí en España, especialmente los terapeutas ocupacionales que están trabajando en salud mental en el ámbito comunitario, sí que emplean con bastante regularidad. Y es un poco, es una diferencia muy grande siendo la misma profesión. Pero yo creo que tendríamos también que un poco hacer ese trabajo hacia esa línea también. Sí, ¿no? Quizá esa parte de salud mental, ¿no? De esos terapeutas que trabajan ahí aportan una idea, porque ellos no tienen la carga de lo físico, a lo mejor, ¿no? Que hemos traído nosotros de un modelo biomédico que al final, bueno, ya está ahí, ¿no? Y no la podemos negar. Nosotros como terapeutas y quizá un poco también la familia, pero un poco por esas frases, ¿no? Que le dicen y por qué profesionales los trabajan. Además, yo creo que esto que estás comentando también es importante de cara a plantear un alta a un usuario, ¿no? Pues en qué momento considero que tú ya tienes, porque al final yo te voy a ir enseñando, te voy a dar herramientas, pero llega un momento que tú tienes que volar y que dentro de 15 años tú te vas a enfrentar a una nueva actividad y no vas a recurrir a un terapeuta ocupacional, sino que tú ya tienes ese aprendizaje. La alta a mí es algo que siempre creo que nos cuesta, ¿no? Primero porque se genera al final, trabajo neuro, son trabajos muy intensivos, de mucho tiempo, y nos encontramos con esos usuarios que se vinculan de tal manera al terapeuta al centro que pasan años y no hay forma de dar un alta, ¿no? O de dar alta, pero sabes que van a volver o se van a ir a otro sitio, ¿no? Quizá todas esas herramientas de autodeterminación, de autoanálisis, de toma de decisiones, también facilitan ese proceso de alta, ¿no? Como que ellos mismos, no sé si habéis tenido la experiencia de que el propio usuario, como si yo ya solo me he enfrentado a diferentes cosas, veo que realmente ya no necesito una persona que esté detrás para guiarme en eso. ¿Crees que lo facilita?
¿Crees que es más difícil poner el límite de hasta dónde vas a llegar y cuándo estás preparado para el alta? Si yo tuviera que responder a eso, yo diría que, claro, que es que el problema es que los cambios en la participación no se van a ver un poco a corto plazo una intervención directa, ¿no? Se van a ver mucho más tarde. De hecho, por lo menos con personas con las que sigo en contacto, siguen haciendo cambios cuando tú ya has instaurado primeramente un programa. Es decir, ahí ya no depende de ti. Ahí, pues ya posiblemente esos elementos de los que hablábamos al inicio están ocurriendo porque la persona ya tiene más herramientas para, o ha empezado a indagar, o ha empezado a volver a actividades que hasta que no era el momento, porque a lo mejor todavía no tenía la capacidad física suficiente para ello, o no tenía las formas de llegar a los sitios, o no tenía los recursos económicos, etcétera, etcétera. Yo lo veo complicado, veo complicado porque el sistema que hemos establecido difícilmente nos hace seguir a la persona, sin decir el nombre de centros, hay centros estatales que a mí me parece preocupante el hecho de la cantidad de gente que reciben, a largo plazo no saben en qué condiciones han vuelto a la sociedad o pues gente con la que han intervenido durante varios meses. O sea, a mí eso me parece muy triste. Primero, uno, porque no tenemos datos epidemiológicos, que eso es otro problema aquí en España. Y dos, porque tampoco vemos cómo han evolucionado. No tenemos datos de cómo han evolucionado en esta parcela. Entonces, es difícil poder instaurar un posible pronóstico de cuándo tuve el alta. Evidentemente, los programas no pueden ser infinitos por cuestiones económicas y por muchos más elementos, ¿no? Pero yo creo que eso nos tiene un poco lastrado, no seguimos a la gente. No es el objetivo muchas veces de los centros, ¿no? Pero no hay ni tan siquiera algunas veces llamadas telefónicas que no, en algunos programas que se han diseñado son elementos para poder controlar o solucionar algunos posibles problemas o si necesitan una pequeña intervención. Creo que eso es algo que se debería tratar de instaurar en cierta manera en el modelo de atención, pero yo lo veo complicado, lo veo bastante complicado. Pues la cuestión que planteáis es compleja, o sea, muy compleja de resolver, porque yo creo que depende de en qué modelo estemos trabajando, en qué centro o en qué momento de la persona. Claro, en hospitales, en momento como muy inicial, ¿no? Claro, el alta está clara porque se acaba el dinero, el recurso o sea, el recurso económico gratuito o, bueno, por lo menos subvencionado. Entonces, el alta está clara, pero por el motivo, no porque se han cumplido un objetivo, sino porque ha acabado el tiempo destinado para ello, pero por una decisión ya económica. Entonces, ahí no es un alta por los profesionales, sino por un sistema económico. Es cierto que en ese momento a la persona se le dice que se le da el alta y se finaliza el proceso, pero claro, esa información que se le transmite quizá no es correcta. No se ha finalizado el proceso porque no se han cumplido los objetivos que la persona ha establecido. Para mí, se produce el alta cuando la persona finaliza los objetivos. ¿Qué pasa? Que hay veces que los objetivos son muy sencillos, muy fáciles de adquirir y la persona se contenta con esa información y ya está feliz con su vida, con que le cuiden eternamente y ser paciente, que a veces nos encontramos, o yo he vivido esa situación de familiares que vienen intentando que esa persona haga cosas y la persona está tan feliz siendo paciente toda su vida que le cuidan, que dices, bueno, es que ya se ha acabado el objetivo. Esa persona ha conseguido lo que quería, va a estar cuidado para siempre. En cambio, hay otras personas que te demandan seguir haciendo cosas a un largo plazo. ¿Qué pasa? Que a veces se ha generado una dependencia, ¿no? Es como que siempre nos quieren a su lado, siempre. Entonces ahí o tengo la sensación de que hay que romper, ¿no? Es decir, vale, fijamos un objetivo muy claro y una vez conseguido, vamos a dejar un espacio, un tiempo y nos volvemos a ver y retomamos si eso sigue estando, si lo has conseguido ya mantener o se ha generado una nueva demanda. Si te puedo ayudar, genial. Si no te puedo ayudar, pues no. ¿No? Entonces yo creo que eso también está cambiando ese paradigma, ¿no? De qué momento participamos o ayudamos o acompañamos a esas personas, con qué objetivo y cuando se finaliza, ¿no? Es como cualquier otro proceso. Una vez que yo decido que me pinto la casa, el pintor ha pintado la casa, pues ya adiós, no quiero el pintor en mi casa, ya ha pintado, ¿no? Entonces creo que eso es interesante, pero también es verdad que hay gente que, como decía Jorge, que esa participación, o por lo menos la evidencia científica que tenemos hasta ahora nos dice que el retomar la vida que tenían antes lleva muchos años. Y eso es algo a lo que hasta ahora no estamos habituados. Nos hemos dado cuenta de ese seguimiento que requieren las personas, de decir, vale, es que han pasado 4 años y esa persona dice que no ha retomado su vida. Necesita aún ese apoyo y los terapeutas muchas veces en ese momento ya no estamos. O ellos no buscan ese recurso para poder retomar esa vida
o intentar tener herramientas para poder retomarla. Entonces, no sé, es complejo, ¿no? Sí, a mí ahí, bueno, voy a intentar cerrar pronto porque llevamos ya 1 horita y media, pero ahí me surge, por ejemplo, Jorge, tú que trabajas más en intensiva, un poco en esa, claro, a lo mejor intensiva más de a nivel físico, ¿no? De establecer lo físico, sí tiene sentido una fase inicial, o bueno, de vamos a tirar de esta estructura y vamos a ponerlo en marcha, ¿no? Pero a nivel de participación, como estamos hablando, a lo mejor sí te vale una intensiva en un momento determinado para todo ese tipo de estrategias, pero estamos más luego en un seguimiento más tipo a largo plazo, por llamada al teléfono, ¿no? Alguna cosa así, entiendo. Ha habido planes un poco también de hacer esos seguimientos para ver si teníamos que, bueno, si la persona tenía que necesitar más intervención, pero es complicado una vez que la persona desaparece del marco asistencial. Claro, los recursos no son infinitos. Lo que habría que plantearse es, no ligado a los centros privados, sino no existe una estructura sociosanitaria en España del tránsito a la comunidad, no hay nada. Igual que, por ejemplo, en el campo de la salud mental, si hay CRPS, aquí no existe. No hay un profesional que se dirija realmente a motivar un cambio en ese apartado. El hecho de desarrollar un seguimiento o empezar a abordarlo con determinados elementos tecnológicos, de poder seguirles, determinadas herramientas basadas en web o elementos de monitorización, creo que podría ayudar un poco a recibir más información de la que tenemos actualmente, sin que eso tuviera un coste demasiado elevado, ¿no? Y ya se están haciendo bueno, empiezan a aparecer algunos estudios un poquito más a largo plazo, con herramientas de autogestión, con pequeños programas de cognitivos conductuales que creo que puede ser de mucho interés, pero realmente no conozco, al menos aquí en España, no conozco realmente centros que estén llevando a cabo eso. No hay una. Cuando se están desarrollando, por ejemplo, en nuestro caso, programas de intervención, son en plazos donde vamos día sí, día no, o dos veces en semana para intentar instaurar un cambio en base a unos determinados objetivos que nos encontramos, muy acotados, pero nos intenta realizar durante muchísimos meses, porque tampoco tiene mucho sentido, sino hacer un buen trabajo, la persona sobre todo está en una buena condición, y luego ya a partir de ahí empezar a ver cómo la persona sigue. Pero igual, falla el seguimiento en muchas ocasiones. Te visitan y te comentan, incluso familiares que tienen contacto contigo te comentan cosas, pero no tenemos tanto dato como a mí personalmente me gustaría, ¿no? Pero pasa igual en la inmensa mayoría de los estudios de los que aparecen un poco la trayectoria de la participación, prácticamente concluyen a los 2 años como máximo. La inmensa mayoría a los 6 meses, con lo cual falta una cantidad de detalle y de datos ya en la propia literatura científica y en la dinámica de los centros creo que de la misma manera. Pero creo que es algo que se podría resolver con otro tipo de recursos, que no los hay. Problema. Claro, es que, como dice Jorge, ahora mismo queremos hacer esos abordajes, pero no tenemos evidencia de cómo es la progresión natural de la persona. O sea, cómo después de una intervención de X tiempo, con un objetivo claro, si luego la persona ha progresado incrementando esas pautas que se le dieron o ha decaído, ¿no? ¿Qué efecto ha tenido esas intervenciones a largo plazo? Entonces, es verdad que en España actualmente no tenemos ningún dato sobre esto. El estudio que estamos haciendo multicéntrico, esperemos que arroje un poquito de información. En este caso, estamos cogiendo datos iniciales a 6 meses y a un año. Entonces, en ese seguimiento a un año estamos viendo solo la progresión natural de la persona en su situación cotidiana. Hay algunos que hacen rehabilitación, otros no, y analizamos cómo esa participación quizá puede fluctuar. La fluctuación puede ser simplemente el clima, o sea, que estemos en invierno y en verano y que esa participación se vea influenciada, pues porque llueve, porque hace frío, o simplemente porque me he caído y pues me he roto una cadera, o porque resulta que pues mi marido está enfermo y le han operado. Entonces, no sé, hay un montón de situaciones cotidianas que influyen en esa participación de forma natural. Entonces, es verdad que necesitamos ese seguimiento de alguna manera o estipularlo dentro del modelo que tenemos. No porque vuelvan a hacer rehabilitación con nosotros, sino pues bueno, ver cómo esa persona evoluciona y si necesita otra vez volver a tener una intervención puntual para retomar aquello que ha dejado de hacer o aquello que ahora se plantea volver a hacer. Pero sí que es verdad que estamos en ese proceso, yo creo, de cambio, ¿no? De momento los terapeutas estamos aún con esa metacognición de cambio. Yo creo que es interesante, ¿no? Esta idea de dentro de este cambio de mentalidad de los terapeutas, es decir, bueno, pues hasta aquí vamos a trabajar,
te doy el alta, pero no es un alta definitiva, ¿no? Es decir, bueno, pues podemos hacer un parón, ahora tú tienes un tiempo pues a volar, ¿no? Para probar la fuerza de las alas y se puede retomar, incluso ya no solamente el seguimiento telefónico, ¿no? O sea, ya sería como más a medio o largo plazo, pero igual a corto plazo, el decir, vamos a hacer periodos de intervención y ahora eres tú quien tienes que tomar las riendas, ¿no? Que eso es una forma de trabajo que tampoco tenemos instaurada. Lo habitual es empiezas y cuando te doy el alta ya es porque ya te doy el alta. Pues uno, esta idea de, bueno, pues vamos a ir haciendo cositas y luego pues vuelves o cuando tú lo necesites o incluso marcamos un periodo de vuelta. Es como si dices, voy al gimnasio, pues mira, ahora voy a hacer una pausa, pero tú sabes que te están esperando, ¿no? O el gimnasio o yo qué sé, o la escuela de idiomas o lo que quieras, ¿no? Que te están esperando, entonces de alguna forma como que también te implicas más, ¿no? Creo que es un cambio total, ¿no? A la hora de planificar el tratamiento, es un cambio muy importante. Pero es un cambio importante que puede tener un efecto también importante que merecería la pena, ¿no? Y sí que es interesante el poder, bueno, el que se estudie, ¿no? Mm, Claro, es que si no hacemos este cambio, toda esa participación que estamos diciendo ahora que es necesaria no está teniendo lugar, porque a totalmente. las personas solo se les ha atendido en una fase muy inicial y luego se les ha dejado volar y resulta que todas aquellas cosas que tenían que pasar o tenían que suceder, nadie las ha supervisado o de forma natural quizá no han sucedido, porque eso es lo que también nos está diciendo la literatura, que de forma natural no todo el mundo tiene los recursos para retomar su vida. Y entonces estamos perdiendo algo muy rico de esas personas que tendrían mucho potencial y no les estamos dando esa posibilidad, ¿no? Claro, porque al final hay determinados cambios que requieren de un tiempo, ¿no? Generar hábitos, o sea, que no es que lo hago de hoy a mañana, sino que necesito de un tiempo que en la temporalidad real, ¿no? Que pasen tantos días, meses o semanas para poder decir que un cambio o que un hábito se ha instaurado, ¿no? Entonces, ya es la propia forma del hecho en sí, ¿no? De lo que requiere de esa temporalidad, ¿no? Y ahí yo creo que hay un problema, por eso, porque al final seguimos inmersos en ese modelo más asistencial. Yo quería añadir una pequeña cosilla que es que realmente el hecho de trabajar dentro de la comunidad o dentro de trabajar en domicilio es que el trabajo en el contexto real supone cambios, contexto más familiar supone cambios más duraderos, eso por un lado, quiere decir que es un poco un beneficio de trabajar en ese tipo de intervenciones. Y luego una cosa que añaden algunos autores siempre es el hecho de, y es algo que tenemos que educar y concienciar a las familias, que es las transferencias de aprendizaje de lo que se vea en el centro, porque no tenemos el recurso para poder salir a casas, no van a salir de manera automática, es algo que se tiene que abordar, incluso con buenas situaciones físicas y cognitivas. Es decir, la gente piensa que va a haber un cambio de repente o repentino o automático y eso no sucede. No sucede por regla general por muchos factores. Entonces, creo que todavía forma parte de incluso de que aparezca todo este tipo de formaciones en posgrados, que los propios profesionales sepamos hacia dónde llegar, porque uno de los grandes problemas que hay, que la guía de práctica clínica dan pequeñas recomendaciones sobre este área, no especifican claramente hacia dónde van los tiros. Podemos estudiarlo, empiezan a salir más o menos información, se empiezan a aparecer las primeras revisiones sobre en qué están basándose las intervenciones ligadas a esto, pero estamos todavía un poco en pañales, a diferencia de otras dimensiones de la CIF, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso todavía nos tiene un poco lastrados para perseguir estos cambios a largo plazo y ver cuál está siendo la respuesta de lo que hacemos. Porque bajo mi punto de vista, creo que hacemos más cosas bien de las que pensamos, pero poco organizadas o dirigidas. Vamos, yo lo tengo clarísimo. Sí, creo que muchas veces, ¿no? O sea, surge estas cosas de no lo hacemos tan mal, pero no tenemos la herramienta ni para darle forma, ni para demostrarlo, ni para sacar para adelante, ¿no? Unos proyectos más específicos. Pues son las 10 de la noche, chicos. Yo estaría aquí hasta las 12, pero ya creo que las familias empiezan a demandarnos y a reclamarnos. Así que, bueno, fijaos, los artículos, has mencionado cuatro cositas, son súper interesantes, así que todavía no descarto que algún día volvamos a pedir la participación. Y ya que hemos hecho así como la introducción, hoy ha sido, bueno, más desde vuestra experiencia clínica, desde vuestra experiencia de investigación, pero no hemos profundizado tanto, cosas que para mí me parecen interesantísimas de terminología, de escalas, de
valoraciones hablaba Merche, ¿no? Las dimensiones dentro de cada dimensión. O sea, creo que hay un trabajo muy interesante, muy chulo detrás y aunque estamos hablando aquí, ¿no? Lo habéis dicho como pincelada, pero todo eso tiene un fundamento y un fundamento que cada vez es más potente a nivel teórico, que creo que es interesante también exponerlo. Entonces, no descarto que os volvamos a invitar a alguna otra sesión del podcast. Si queréis venir, espero que hayáis estado cómodos, que esta horita y media no se haya hecho muy, muy larga y, bueno, agradeceros que estéis aquí esta noche, que estáis siempre invitados al podcast y a la Fundación a Granada, que también es una bonita ciudad para pasar unos días. Así que no sé si quiere decir algo más, Merche, que haya encendido también el micro. No, nada, eso, que muchísimas gracias, Jorge, Cristina. Sí, creo que ha sido muy, muy interesante y, bueno, por supuesto, que, bueno, yo no soy de la Fundación AISE, pero yo soy una acoplada al podcast, entonces os invito Total, también, siempre. porque siempre que cuanta más gente estemos en la grabación, cuanta más gente estemos aquí hablando, pues más cosas aportamos, creo que es más enriquecedor y bueno, efectivamente, Inma, creo que se puede hacer algún otro episodio, pues, un poco profundizando en algunos aspectos de eso, de algún artículo que nos pasasteis, que, que, bueno, se puede poner la referencia también, Inma, para los que escuchen Sí. el podcast, pues si los pueden Podemos revisar. poner las referencias de los Eso artículos, es. por lo menos de los 3 que teníamos y que hemos leído, porque yo creo que aportan cosillas interesantes y de cara a plantear un segundo episodio que podamos profundizar un poquito ahí. Este es como la introducción a la participación y el siguiente ya es la parte 2, de vamos a profundizar un poquito y vamos a conocer, porque realmente ya digo, me ha encantado. Creo que hay muchas cositas interesantes y poco conocidas, ¿no? Por lo menos empiezan a escucharse, ¿no? Pero siempre rompiendo un poco el de no somos los hippies sino esto tiene un fundamento teórico que siempre viene bien, ¿no? De decir, oye, que hay más gente que piensa como nosotros y que se ha estudiado y que hay ahí una base súper interesante de trabajo. Así que nada, lo dicho, encantado de teneros y cuando queráis, por aquí estamos. Bueno, muchas gracias a las dos y Muchas bueno, gracias. Fundación AISE. Encantados, ¿no, Jorge? Hemos estado Sí, aquí sí. súper a gusto. Habéis estado a gusto. Se ha pasado volando, sí. Yo encantado de la vida. Sí, Pues muchas a gracias por repetir, todo. a repetir. A repetir, ¿verdad, Merche? Nosotros ya digo que os pasamos rápido a cualquier cosa porque es verdad que se han quedado muchas cosas chulas ahí en el tintero, que una hora y media luego es corta. Es corta. Sí, pasa volando. Muy bien. Pues nada, muchas gracias a todos. Buenas Nada, noches. Nos vemos a vosotros. o hablamos. Buenas noches. Gracias. Venga, Gracias. hasta luego. Neuroconciencia, del caos a la sinergia.